Shalom amigos, un saludo cordial, muchísimas bendiciones a todos. En el vídeo del día de hoy quiero mostrarles de manera práctica cómo preparar el aceite para el dinero. En algún momento en el pasado hice algún vídeo explicando acerca de los aceites que se preparan en la Cábala y hablé de un aceite que se prepara para el dinero, para los negocios, para las empresas. Hoy quiero mostrarles cómo preparar el aceite para el dinero, para traer la prosperidad, para traer la parnasá y específicamente también aquellas personas que tienen una empresa, que tienen un negocio, que con este aceite puedan también ungir los objetos, porque los objetos también se impregnan de una energía, igual que una persona. El cuerpo de una persona también irradia santidad, que dushá. Son muchísimas las historias que hablan de la bendición de con solamente tocar a una persona, un tzadik, un santo, una persona tiene la capacidad de obrar una curación, un milagro, de entregar, pasar una energía, una bendición. Nosotros, ustedes conocen, hacemos la famosa bendición del vaso de agua, donde hacemos una verajá sobre el agua y bebemos luego esa agua porque entendemos que el agua absorbe la energía y cuando uno bebe esa agua está operando dentro de nuestro cuerpo. De igual manera, el aceite también absorbe una energía y los sabios de la Kabbalah, en la obra Shimush Tehilim, la aplicación mágica de los salmos del rabino Hay Gaón en el siglo X de nuestra era, pues trae este consejo de cómo preparar un aceite para atraer el dinero, para atraer la parnasá. Y específicamente las personas, les decía también, que tienen empresas, que tienen negocios, pueden tomar un poco de ese aceite y ungir los objetos de trabajo. Puede ser desde un automóvil hasta una ordenador, usted toma un poco del aceite, lo unta, etcétera, y con eso, igual que en los marcos de la casa, también esto sirve para traer la prosperidad, el dinero, la abundancia. ¿Cómo se hace? Mire, lo primero yo recomiendo siempre es, por supuesto, hay que tener el libro de los Salmos, que tengo acá conmigo, porque es el Salmo número 8, que hay que recitarlo 7 veces seguidas. Salmo número 8 es el salmo para los negocios, para traer el dinero, para traer la prosperidad. Se repite 7 veces seguidas y se hace por 3 días seguidos después de la puesta del sol, o sea, en las tardes. En el mundo judío los días empiezan en las noches. Entonces, por eso se dice 3 días seguidos después que se pone el sol. Tenemos que tener el libro de los salmos, hace falta un recipiente. Aquí este es un ejemplo donde vamos a echar el aceite. Y si no tiene, o sea, puede usar diferentes, puede usar también un plato como este, puede también usar un recipiente de cristal, por ejemplo, aquí puede echar también el aceite. Puede usar el recipiente que usted desee, lo importante es que lo tenga frente a usted, en la mesa, pone el plato, aquí va a echar el aceite y va a hacer los salmos, para que de esa manera sus palabras, su energía vaya en la dirección donde está el salmo. Además, su pensamiento y su kavaná tiene que estar concentrado en que el aceite va a recibir toda esta energía que viene de los salmos, con toda la intención de atraer la prosperidad, el dinero, la abundancia, etcétera. Besat Hashem. Entonces, siempre recomiendo, antes que nada, lo primero, yo siempre recomiendo prender una velita a Dios, a nuestro ser guía, a nuestro ángel de la guarda, o a la memoria de uno de los grandes sadikim, uno de los grandes mekubalim. Entonces, podemos poner una velita, la podemos poner a la memoria de nuestro ser guía, o la podemos poner a la memoria de Rabbi Meir Balanés, por ejemplo, Baba Sali. Hay grandes sadikim que la persona se sienta conectada para pedir esa bendición y esa protección a Kadosh Baruj Hu. Y así vamos a poner, les decía, esta velita dedicada pidiendo la bendición de Dios, pidiendo el éxito en este proyecto, en esta segulá que estamos preparando. Necesitamos, por supuesto, aceite. Aquí tengo conmigo aceite de oliva. Usted puede, es el que recomiendan los sabios, y usted puede preparar un poco de este aceite. Se echa una cantidad de aceite suficiente para preparar un frasco. Hay diferentes frascos que se pueden preparar para que la persona luego envase este aceite. Por ejemplo, aquí les muestro, estos son algunos frascos pequeñitos. Ustedes pueden usar algún frasquito de estos o el frasco que usted tenga. Usted puede envasar un poquito de este aceite luego que se rece y esté preparado y usted lo puede llevar consigo o se lo puede dar a alguien que usted conozca, algún familiar que necesite ayuda con el tema de la parnasá, el tema del dinero, el tema de la economía. Puede preparar alguno de estos, les decía, frascos de este aceite. Entonces, una vez tengamos ya el aceite de oliva en el recipiente, como están viendo, lo vamos a tener delante de nuestro, pidiendo Besat Hashem
siempre hay que tener kavaná antes de hacer cualquier cosa, uno tiene que tener kavaná. ¿Qué es kavaná? La intención. ¿Para qué estamos haciendo esto? Vamos a pedir a Kadosh Baruj Hu la bendición, el éxito, para que así con esta segulá, este aceite que estemos preparando, pues sea propicio para que puedas recibir todas las energías de bendición, de prosperidad, de éxito, de parnasá, de shefa, para que fluya la shefa, la abundancia, la bendición, y este aceite pueda absorber toda esta energía del salmo, Bezrat Hashem, y pueda luego este salmo atraer como un imán toda la prosperidad, todo el dinero, todo el éxito en la vida nuestra, de nuestras empresas, nuestros negocios. Bezrat Hashem, amén, Keñes y Ratzón, Ben Omar, amén. Entonces, hay que recitar el Salmo número 8 7 veces. Y les decía, esto se hace por 3 días seguidos. Usted lo puede hacer o en hebreo o en español. Yo lo voy a hacer en español y también en hebreo para que ustedes vean 7 veces. Dice, el conductor sobre Gitit, instrumento musical, Salmo de David. Oh Dios, Señor nuestro, cuán poderoso es tu nombre en toda la tierra. Pon tu gloria sobre los cielos, de boca de los infantes y los que amaban, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que lo observes? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste con gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y toros, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Lamnaseach ala gitit mizmor le David, Adonai Adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz, asher tena odcha ala shamayim, mipi olelim oinekim yisata oz lema'an sorereja, להשבית אויב ומתנקם, כי ירא שמך מעשי אצבעותיך, ירח בכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. בהחסדהו מעט מאלוהים בכבוד והדר, ותערהו תמשילהו במעשי ידיך. כל שאתה תחת רגליו שונא ואלפים כולם, וגם בהמות שדי, צופר שמיים ודגי הים, עובר אורחות ימים, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. Al conductor sobre Gitit, instrumento musical, Salmo de David. Oh Dios, Señor nuestro, cuán poderoso es tu nombre sobre toda la tierra. Pon tu gloria sobre los cielos, de boca de los infantes y los que mamás de tu fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y el vengativo. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que lo observes? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, y lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y toros, todo ello asimismo las bestias del campo y las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Al conductor sobre Gitit, Salmo de David. Oh Dios, Señor, cuán poderoso es tu nombre en toda la tierra. Pon tu gloria sobre los cielos, de la boca de los infantes y los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que lo observes? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y toros, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Al conductor sobre Gitit, Salmo de David. Oh Dios, Señor nuestro, cuán poderoso es tu nombre en toda la tierra. Pon tu gloria sobre los cielos, de boca de los infantes y de los que mamas fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tu cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo observes? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y toros, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Al conductor sobre Gitit, Salmo de David.
Oh Dios, Señor nuestro, cuán poderoso es tu nombre en toda la tierra. Pon tu gloria sobre los cielos, de boca de los infantes y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo observes. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y toros, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, sobre todo en toda la tierra. La amnatseach al kitib mizmor le David, Adonai Adonenu, ma'adir shimcha bechol haaretz, asher tena otcha al hashamayim, mipio lelim veyonkim, yisata oz למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם. כי ירא שמך מעשי אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרנו מעט מאלוהים, וכבוד וחדר תעתרהו, תמשי להו במעשי ידיך, כל שאתה תחת רגליו, צונא ואלפים כולם, וגם בהמה שדי, צורר ציפור, שמיים ודגי הים, עובד אורחות ימים, Adonai Adonenu Madi Shimcha Bechol Haaretz. Besrat Hashem, que así en mérito de estos rezos, en mérito de este salmo, vaya toda esta energía hasta ese aceite, recibiendo toda la energía de bendición, de shefa, de abundancia, de prosperidad, de éxito. Besrat Hashem, amén, que yehiratzon benomar amén. Una vez que hemos recitado el Salmo 8 7 veces, hay una pequeña fórmula que traen los sabios que debe recitarse, porque dentro del Salmo número 8 está oculto un nombre de Dios, que es el nombre Rahmiel. Rahmiel es también el nombre de un ángel. Rahem, él lo dice, misericordia. Entonces, existe una pequeña fórmula que dice, sea tu voluntad, Rahmiel, que cambies el corazón de las personas a favor mío, porque tú guías los corazones de las personas de acuerdo a tu santa voluntad. Amén, Selah. Esa pequeña oración hay que decirla pidiendo la bendición a Kadosh Baruj Hu. Y así, esta es una primera parte, el día 1. Día 2, después de la puesta del sol, continuamos lo mismo, el aceite frente nuestro. Hay que decir todas estas fórmulas que yo he dicho, hacer el rezo. Siempre empezamos con la Kavaná, hacemos el rezo y decimos la fórmula al final en el nombre de Dios que está oculto en el Salmo 8, que es el nombre Rahmiel. Una vez que hayamos completado este proceso por 3 días seguidos, vamos a tomar este aceite, lo vamos a envasar en un pequeño frasco. ¿Y qué vamos a hacer? Cada día que la persona vaya a trabajar, debe tomar un poquito del frasco, va a tomar un poquito de aceite, ven que es un poquitín, y luego va a untar un poquito en la frente, en las palmas de las manos y en la planta de los pies, pidiendo la bendición a Dios. Así usted puede ahí insertar su petición, porque lo que usted está haciendo al untarse el aceite es ungir su cuerpo. Ya como mismo usted se unta un perfume y donde quiera que usted pasa, la gente siente el olor, es agradable, ¿verdad? La fragancia del perfume. No lo puede ver, pero lo huele. Bueno, de la misma manera, en el mundo espiritual, este aceite que ya está rezado, cuando usted se lo está untando y todo el mundo busca el perfume, ¿de quién huele tan bien? Bueno, de la misma manera, en el mundo espiritual, cuando se unta el aceite, es como un imán que está jalando las energías de la shefa, de la prosperidad, de la abundancia, del dinero, del éxito. Puede coger un poquito de este aceite y lo puede untar, le decía, en los marcos de la puerta de su casa, pidiendo al Creador que así como usted unge la puerta de su casa, que así entre por esa puerta la abundancia, el dinero, el éxito, etc. Le digo, si tiene una empresa, porque esto se puede hacer específicamente también para negocios, empresas, lo que usted tenga de su trabajo, coja un poquito del aceite, úntelo en el automóvil, unte un poquito del aceite en su escritorio de trabajo, lo que usted use para trabajar, porque ahí también hay una bendición. Eso también está jalando, llamando a las energías de la shefa, de la prosperidad, el flujo de abundancia. Y cuando se unte el aceite cada día un poquito, pues usted va a pedir a Dios que el éxito en ese día, si tiene que cerrar un negocio, si tiene que hacer una venta, unte un poquito de ese aceite y pida la bendición a Kadosh Baruj Hu y verá que va a empezar a fluir, a abrirse ese canal de la shefa, de la bendición, de la parnasá, de la abundancia, de acuerdo a las palabras de los sabios. Esto es algo que está aprobado y confirmado. Así que toda la bendición para cada uno de ustedes. Shalom a todos.